texto que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo te doy gracias por ver este grupo, Señor, de hermanas y una iglesia participando, Señor, en este gran proyecto que, Padre, ciertamente en ocasiones a nuestros ojos parece pequeño, Señor, pero que tú, Señor, a través de hombres y personas pequeñas, Padre, te complaces en hacer grandes y maravillosas obras. Padre, usa esta sencilla lección para animar a estas hermanas y a todos aquellos que participan de este proyecto a continuar, sabiendo, Señor, que tu gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Señor, en el nombre de Jesús pedimos esto y pido que me des gracia, que me des sabiduría para hablar, y sobre todo claridad y sencillez, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Solo tengo algo que aclarar de lo que dijo el hermano en la presentación. No tengo mucha experiencia en la escuela clásica. Sí tenemos ya casi 6 años estudiando del tema, pero yo creo que se necesita al menos una vida entera para entender bien esto de la escuela clásica. Así que como ustedes, nosotros también estamos aprendiendo todavía qué es la escuela clásica y demás. Hoy quisiera traerles una breve charla, una breve exposición eh, que les traiga ánimo y que les dé fuerza, les dé aliento para lo que están haciendo, que es intentar eh, practicar los principios de la educación clásica. Y lo quiero hacer a través de eh, explicar esta frase. Yo regularmente cuando predico en la iglesia no uso frases rimbombantes ni en latín ni en griego regularmente, pero estamos en una escuela clásica y el latín no puede faltar. Y dice aquí en esta frase que quiero usarla como el medio para transmitir un principio y esta la vamos a ir explicando a través de toda esta breve lección. Y la frase dice, gratia non tollit naturam, sed perfecit eam. Eh, que incluso los que no somos expertos en latín podemos entender que la gracia no destruye la naturaleza, sino por el contrario la perfecciona. ¿Qué perfecciona? La naturaleza, ¿sí? Ese es el principio que quiero explicar esta mañana, que la gracia no eh, destruye la naturaleza, sino la perfecciona. Y poco a poco van a ver qué tiene que ver esto con la educación clásica y por qué este principio puede animarlos a en lo que están haciendo, por qué perfeccionar en ciertos elementos, por qué avanzar en ellos. Así que a través de esta lección esto será más comprensible. Y leí un texto que para mí es la base o el principio teológico de esto, y es el Salmo 119. Porque en el Salmo 119 empezamos alabando la creación de Dios y después la gracia de Dios, para demostrarnos que la naturaleza, lo que Dios creó en la naturaleza no está contrario a la gracia, no son opuestas, sino están en una perfecta armonía. Pero antes de continuar, para poder explicar este principio, déjenme
definir qué es la educación clásica, porque hoy quiero animarlas a que continúen haciendo educación clásica y quiero a través de este principio, pero ¿qué es la educación clásica? Bueno, si han empezado a investigar ya sobre el tema de la educación clásica, se pueden dar cuenta que hay tantas definiciones como autores. Así que no voy a proponer hoy la definición de escuela clásica, sino una que me parece útil para estos propósitos. Si algún día doy otra lección y me escuchan de educación clásica y me escuchan dar otra definición, es porque hay varias. Hoy me es útil esta para este propósito. Y podríamos decir que la educación clásica es aquella educación que enseña las artes liberales. Y bueno, muchas veces las definiciones no ayudan en nada, ¿verdad? Y esta es una de ellas. ¿Qué es la educación clásica? Que es aquella que enfatiza las artes liberales. Bueno, entonces ahora tenemos que definir qué son las artes liberales. Em, las artes liberales se han dividido regularmente en siete, pero si ustedes indagan en los antiguos, por ejemplo, en Quintilio, el Marsilio o en algunos otros medievales, se van a dar cuenta que a veces incluso entre ellos hay variedad. Pero digamos que las artes liberales podemos dividirlas en siete y es un término que seguramente ustedes ya conocen. Son esas artes que se conocen como el trivium y el quadrivium, que son, por ejemplo, el trivium, que es la gramática, la retórica y la lógica, o también llamada dialéctica, y el quadrivium, que es la aritmética, la geometría, la música, aunque entiéndase no música como instrumentos, sino música como la filosofía de la música, ¿sí? Y la astronomía o lo que se conoce como ciencia. A ver, esas son las artes liberales y hay diferentes métodos de enseñar las artes liberales, pero si podemos resumir esto, las artes liberales tienen el propósito de educar a la persona a fin de capacitarla en la expresión del lenguaje. Y por eso es que, por ejemplo, en estas tradiciones hay mucho énfasis en la literatura, hay mucho énfasis en los idiomas, particularmente latín y griego, en la gramática, en la lógica, porque lo que se está intentando hacer en la escuela clásica y en las artes liberales es capacitar al niño para poderse expresar de la mejor manera. Bueno, ¿por qué artes liberales? ¿Por qué se llaman artes liberales? Hugo de San Víctor, que será un compañero para esta sesión, Hugo de San Víctor explica que hay diferentes razones por las cuales se llamaron artes liberales. Y una es, por ejemplo, porque se requiere un espíritu libre para estudiarlas. ¿Qué se refiere esto de un espíritu libre? Eh, un espíritu libre, según Hugo de San Víctor, es aquel que no se encuentra atado a las cosas de este mundo, sino puede darse al estudio de cosas más elevadas. Por eso él dice, se llaman artes liberales, porque solo los que no están atados a las cosas de este mundo pueden dedicar su espíritu a las cosas más elevadas. Em, Eso era lo que hacían los filósofos, ¿no es cierto? Em, Platón, por ejemplo, decía que la filosofía era aquella que solo un hombre que no tiene tanta pasión por las cosas materiales puede practicar. Porque si lo que le interesa en este mundo son las cosas materiales, son las cosas físicas, la ganancia, la fama, entonces nunca podría ser un
filósofo, nunca podría practicar las artes liberales. De hecho, Platón decía que, vean esta contradicción en Platón, o no contradicción, sino problemática que Platón veía. Él decía que eh, el gobierno debía estar presidido, la república debía estar presidida por filósofos, porque el filósofo es el hombre más libre de espíritu que puede tomar las mejores decisiones y guiar correctamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, pero bueno, si el filósofo se vuelve gobernador, entonces ya no podrá ser filósofo, porque naturalmente va a tener que estar metido en cuestiones de poder y se va a corromper. Eh, entonces, las artes liberales, según la tradición, requieren un espíritu libre y por eso se llamaron así. Bueno, Hugo de San Víctor dice que hay otra razón por la cual las artes liberales se llaman así, y es que solo los libres pueden practicarlas. ¿A qué se refiere con que solo los libres? Recuerden que en la antigüedad, el 98% de la sociedad en el tiempo de la Roma clásica eran esclavos prácticamente, así que solo el 2% que eran acaudalados podían pasar tiempo estudiando. Por eso se llamaban artes liberales, porque eran las artes que los libres podían estudiar. Bueno, estas definiciones son buenas, pero hay una que Hugo de San Víctor prefiere y que es la, yo creo, la mejor. Y es que las artes liberales tienen el propósito de liberar al hombre. Las artes liberales tienen el propósito de quitar la rudeza del hombre, la rudeza, no hablo de la varolinidad, sino la tosquedad del espíritu. Eh, las artes liberales tienen el propósito de tomar a una pequeña criatura y pulirla de cierta manera, digamos, quitando un grillete que tiene por su naturaleza, quitando, digamos, la flojera o la falta de disciplina, se lo quitamos, pero no solo le quitamos esos hábitos malos, sino que las artes liberales empiezan a nutrirlo para que, como una pequeña flor, aquellos niños eh, liberen su polen, liberen su belleza. Las artes liberales, vean esto, las artes liberales tienen el propósito de agarrar una ostra y sacar la perla que hay dentro. Entonces, uno tiene que ir al mar, uno tiene que profundizarse en el mar, uno tiene que agarrar la ostra y después tiene que llevarla, tiene que agarrar un instrumento de fierro y fuertemente abrirlo y con cuidado meter una pinza para tomar la perla. Eso hacen las artes liberales. Ese es el propósito de la escuela clásica. Eso es lo que ustedes no deben perder de vista en lo que están haciendo con esta escuela de la tradición clásica, que, que el propósito es liberar, eh, liberar y no solo liberar, sino potenciar, potenciar las capacidades de los niños para que florezcan como verdaderos seres humanos. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo en la educación normal, en la educación natural. Es una educación en donde están deformando al hombre. Y yo les quiero recomendar una literatura que para mí es de las más importantes para entender la esencia de la escuela clásica. Si ya lo leyeron, qué bueno. Yo lo he leído 3 veces y lo quiero volver a leer porque es conciso, sencillo y es el tratado de C.S. Lewis,
sobre la abolición del hombre. En ese libro, sí es el Lewis, demuestra cómo la educación de nuestros días está intentando hacer hombres, personas que se comporten más como animales que como seres humanos, hermanos. Y creo que no tengo que dar muchos argumentos para demostrar esto. Las artes liberales buscan lo contrario. Vean esto, las artes liberales, como dice Hugo de San Víctor, déjenme decirles quién es este famoso Hugo de San Víctor porque les voy a recomendar un libro de él que es una fuente básica para la educación clásica, que nosotros en nuestro pequeño grupo que tenemos, además de juntarnos cada mes en donde compartimos ciertas cosas, cantamos cosas en latín y bueno, diferentes cosas, nos reunimos cada 15 días por Zoom y estamos estudiando diferentes libros de la tradición clásica. Ahorita estamos leyendo este libro de Hugo de San Víctor. Hugo de San Víctor fue un hombre medieval que vivió en el siglo XI. Este hombre, él pertenece a lo que se llama de la tradición de, no es un monje tal cual, pero parece como un monje, pertenece a la tradición de los canons, así, canon, es un canonista, podría ser llamado quizá, y él lo que hace es que no es 100% monje, pero vive como monje. No obstante, él está enfocado en la educación de los demás. Entonces, él escribe un libro que hay diferentes formas de pronunciarlo, diferente, depende de qué tradición siga uno en la pronunciación del griego, pero podríamos llamarlo como el didascalicon, o sea, sobre el estudio del leer. Y en ese libro él expone su teoría de lo que son las artes liberales. Bueno, este amigo, Hugo de San Víctor, em, dice lo siguiente sobre el propósito de las artes liberales. Escuchen, es restaurar la imagen de Dios. Las artes liberales, la educación clásica, déjenme ponerlo más abruptamente, la gramática, la retórica, la lógica, los libros clásicos, la literatura buena, el ejercicio, porque sí, ¿saben? El ejercicio es parte de la escuela clásica. ¿Saben que en el tiempo de Grecia, en los tiempos griegos, ustedes han escuchado de la lucha grecorromana? Bueno, eso se da justamente en el tiempo del desarrollo clásico, porque en el ejercicio uno no solo va a tener cuidado de su cuerpo, sino que además en el ejercicio uno va a aprender ciertas disciplinas de coraje, de ser resiliente, de ser constante y demás. Muchas cosas que son importantes para el carácter del hombre, porque el propósito de las artes liberales es formar al hombre, recuperar aquello que se destruyó en la caída, es recuperarlo, es hermosearlo. Repito, dice Hugo de San Víctor, el propósito de la escuela clásica, ahora cito literalmente, es la restauración de la imagen de Dios. Déjenme citar estas otras palabras que van en armonía, aunque un poco más complejas, pero después las explico. Él dice, el proceso unitario es el perfeccionamiento intencional de las facultades intelectuales y auxiliadas por la gracia. Vean esto, dice, tenemos delante de nosotros pequeñas personitas, nuestros hijos, y estos han sido afectados severamente por la caída. El propósito de la escuela clásica, así que ya no son perlas simplemente que están ahí a la orilla de la arena. Ahora son perlas en medio, en una ostra horrible, apestosa, y hay que, hay que ir por ella y abrirlo. O sea, hoy en día ya no solo es informar la mente, las artes liberales deben pulir, deben limpiar y
Y ese es el propósito eh, de la educación clásica. Ese es, en todo este tiempo, lo que he intentado decirles es, ¿qué es la educación clásica? Es la restauración de la imagen de Dios. Vean esto. Eh, Usando la metáfora de C.S. Lewis, dice Lewis, es volver a hacer al hombre hombre, porque hoy nos están intentando hacer animales. A través de tecnología, a través de cuentos, a través de otras cosas, nos están intentando ser, eh, destruir más la imagen de Dios. La imagen de Dios ya ha sido afectada. Bueno, la están intentando cada vez más demoler. Las artes liberales buscan restaurar esto. Ahora, aquí viene nuestro principio. Todo esto ha sido para crear un problema en su mente. Hoy quiero crear un problema en su mente y espero que lo resolvamos. ¿Cuál es el problema que quiero poner delante de ustedes? Si las artes liberales tienen el propósito de restaurar la imagen de Dios, si las artes liberales tienen el propósito de liberar al hombre para que florezca, para que sea aquello que Dios quiere que sea, ¿no contradice esto el Evangelio? Jesús dijo en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si a través de nuestra educación clásica estamos intentando liberar al hombre, ¿no estamos en un sentido yendo en contra del Evangelio? Este principio es el que nos puede ayudar a entender por qué no, o es el resumen de la explicación de por qué no las artes liberales están en contra de la gracia de Dios. A ver, Hugo de San Víctor, ese medieval, hay muchos mitos a lo largo de la historia medieval, le llaman la Edad Oscura. Bueno, si quieren, les puedo recomendar algunos libros que demuestran que la Edad medieval fue la edad de más luz, al menos más luz que la que nosotros vivimos hoy en día. Bueno, Hugo de San Víctor sí creía en la caída del hombre, sí creía que el hombre estaba corrompido, sí creía que el pecado había afectado todas sus facultades, todas sus facultades. Aunque hay diferentes formas de resumir las facultades, o sea, hay algunos que dicen que tenemos hasta 7 facultades. Digamos que hay tres principales, ¿sí? Que es el intelecto, afectos y voluntad. Vean esto. Cuando Dios creó a Adán con intelecto, afectos y voluntad, este intelecto, afectos y voluntad estaban gobernados por la santidad y la verdad. Cuando pasó la caída, ¿qué es lo que se destruyó? No se destruyó el intelecto, el afecto y la voluntad. Hoy en día nosotros todavía tenemos esas facultades. ¿Qué se destruyó? O qué se corrompió? La santidad y la verdad. Por eso dice Efesios 4 que ahora somos creados en el nuevo hombre según la santidad y la verdad. Ahora en Cristo somos eso. Bueno,
Hugo de San Víctor creía que nuestro intelecto, nuestros afectos y nuestra voluntad estaban gravemente corrompidos por el pecado. Ya no nos dirige la santidad y la verdad. Ahora estos tres están gobernados por el pecado. Por eso dice Pablo que nuestro entendimiento está corrompido. Por eso nuestros afectos no se gozan de las cosas santas. Por eso nuestra voluntad no puede elegir lo bueno incluso cuando sabe que es lo bueno, porque ahora nuestras facultades se encuentran afectadas por el pecado. ¿Es una emergencia o...? Ah, ok. Entonces, Hugo de San Víctor dice, el hombre está en esta condición. Vean esto. Las artes liberales, las artes liberales, las artes liberales buscan restaurar estas facultades según el, vamos a llamarlo otra frase en latín, el imago Dei. Las artes liberales buscan, por lo tanto, restaurar el imago Dei. Y vuelvo a la pregunta, pero ¿no es solo la gracia la que puede restaurar la imagen de Dios? ¿No estamos incluso con nuestra educación clásica yendo un poco en contra de la verdad del Evangelio que solo el Hijo nos puede hacer libres? ¿No estamos yendo un poco en contra de eso? Y entonces, no caeremos, no confundiremos a nuestros hijos al restaurar la imagen de Dios en ellos por medio de la educación clásica. ¿No los estorbaremos para que de repente piensen que no necesitan el evangelio? Bueno, aquí es donde necesitamos un pequeño ejemplo. Y este ejemplo ya no es de la era medieval, ya es de los puritanos. En los siglos 17. Y creo que este es el punto que puede nuevamente hacer clara esta frase de gratia non tollit naturam sed perfecit eam. Los puritanos enseñaron una doctrina que se llama eh, la preparación para la gracia. Muchos teólogos puritanos hablaron de esto. Ellos decían, y vean que ustedes lo practican, aunque no sabían el nombre, pero lo practican. Cuando, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? No somos presbiterianos que creemos que están en el pacto. No somos católicos romanos, somos, bueno, no somos romanos que creen que con el mero hecho de establecer agua, la gracia se infunde. Nosotros somos aquellos que creen que solo por la gracia de Dios regeneradora, como recuerdan en Juan, en Hechos 17, que Dios abrió el corazón de Lidia. Nosotros creemos que esta es una obra salvadora de Dios. No obstante, ¿qué hacen con sus hijos? Día con día. Ustedes les predican el Evangelio, los llevan a la iglesia incluso cuando no quieren ir, les ¿les retienen su pecado o los dejan en su pecado? Ah, estoy descubriendo que mi hijo está practicando esto. No pasa nada, no es cristiano. Y si Dios lo va a salvar, va a ser por una obra soberana. No quiere ir a la iglesia, que no vaya. No quiere leer la escritura. No, nosotros creemos en lo que se llaman medios por los cuales Dios puede traerlos a salvación. Eso es lo que los puritanos llamaron por la gracia preparatoria. A ver,
no son la gracia preparatoria, ya se me acabó el espacio, para que Dios salve a mi hijo. Si, si le leo las escrituras, si le leo mucho del pecado, si le leo de los 10 mandamientos, entonces esa es la receta mágica para que él salve. No, déjenme decir, ¿qué es la gracia preparatoria? Espero que me salga mi dibujo porque soy el peor artista, pero esta es la gracia preparatoria. Bueno, no, tengo que explicar mi dibujo y ahí es donde se demuestra que no soy buen dibujante. La gracia preparatoria es la doctrina de un terreno. Un terreno. En ese terreno hay muchos cardos y espinos. Puede ser que llueva. Puede ser que llueva y ¿qué va a salir? Si yo no trabajé en cuidar a esa tierra, van a salir más cardos y espinos. Pero si yo limpié esa tierra y cuidé de ella, entonces pueden salir fruto. Vean, la lluvia no la puedo manejar yo. Esa solo la puede enviar Dios. Pero uno puede preparar el terreno. Déjenme ponerlo así. Hermanos, Dios puede salvar a un niño en una casa donde sus padres eran drogadictos, donde el niño nunca recibió la Biblia y un día escuchar el Evangelio en las calles y salvar. Dios puede hacer eso. Pero Dios también se complace no solo en salvar a Pablos, también se complace en salvar a Timoteos, los cuales desde pequeño le habían instruido de las sanas escrituras, de la verdad de Dios, y entonces en un momento Dios decidió hacer esto. De hecho, ese principio se enseña en 1 Corintios 7, cuando dice que no conviene que cuando hay dos personas, un matrimonio, y el hombre es salvo, dice, no dejes a la mujer porque ¿qué tal si tu familia puede ser santificada por ti? ¿Qué quiere decir? No, el hombre no la va a salvar, pero ¿qué tal si con su devoción diaria, con su lectura, con sus cánticos, con el orden que él tiene, es el medio por el cual Dios trae a la familia a la salvación? Bueno, esta es la famosa doctrina puritana, a veces mal entendida de la preparación de la gracia. Repito, la preparación de la gracia no es sigue este ejemplo, sigue esto, sigue esto, haz esto, o si no sientes esto verdaderamente, todavía no estás listo. Algunos cayeron en ese error. No, si no estás llorando por tu pecado mucho, entonces no estás listo. No, yo cada domingo me puedo parar en el púlpito y decir, si hoy tienes un dolor por tu pecado y quieres a Cristo, hoy puedes venir a salvación. No tienes que pasar por un proceso. No, la gracia preparatoria no es esto, es la enseñanza que Dios usa medios y Dios usa familias para llevar a nuestros hijos a su gracia. Entonces, este ejemplo nos sirve para entender las artes liberales, porque en un sentido, las artes liberales son esa gracia preparatoria en el aspecto formativo de nuestros hijos. Déjenme ponerlo así. Las artes liberales son parte de esa gracia preparatoria, porque en las artes liberales nosotros estamos interesados en enseñar a nuestros hijos a través de de gramática, lógica y todo lo que ustedes saben, lo bueno, bello y verdadero. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y por lo tanto, las artes liberales nunca van a lograr, vean esto, en esto quiero ser muy claro, las artes liberales por sí mismas nunca van a restaurar plenamente la imagen de Dios. Eso solo lo hace
la gracia soberana. Pero las artes liberales sí son esa preparación, sí es ese trabajo que Dios nos manda hacer para que nuestros hijos, en la gracia de Dios, algún día puedan recibir la lluvia que los transformará y entonces estarán equipados para dañar más el reino de las tinieblas. Déjenme darles dos ejemplos claros de esto. Las artes liberales tienen el propósito de que nuestros hijos aprendan a usar bien la razón. Para eso es la gramática. ¿Saben que una de las razones por las cuales debe haber fuerza en una escuela clásica en los lenguajes? Y de hecho hay escuelas clásicas que solo giran alrededor casi del puro latín, porque no solo es aprender a decir frases rimbombantes en alguna ponencia, sino la gramática te empieza a forzarte a tener lógica en tu cerebro. Y eso refuerza entonces lo que se llama la dialéctica. Nosotros queremos, hermanos, que nuestros hijos sean aquellas personas que tienen un razonamiento agudo. Allá afuera, Satanás saben qué quieren hacer. Quieren que nuestros hijos, Satanás quiere que nuestros hijos usen su cerebro de la forma más incorrecta. Déjenme ponerles un ejemplo. Vean a un niño que pueda ser educado en las artes liberales y un niño que está siendo allá afuera educado para usar mal su razón. Miren esto, el niño que está siendo educado allá afuera para usar mal su razón puede decir, ¿y de dónde salió todo? De la nada. Pero si de la nada nada es, eso es ilógico, eso es contradictorio. Y puedes tener grandes científicos muy educados en ciertas áreas, pero teniendo que decir ante una audiencia de miles de personas, ¿y de dónde salió el mundo? Pues de la nada salió. En cambio, aquellos niños que están siendo preparados para usar bien su intelecto, sus afectos y su voluntad a través de los medios que Dios nos da, como las artes liberales, la iglesia y otras cosas, Él podrá decir, es ilógico, como incluso un hombre que fue educado en las artes liberales como Aristóteles, es ilógico pensar que este mundo no es sostenido por un ser. Ahora, vean, eso no quiere decir que ya serán salvos porque pueden reconocer la existencia de Dios. Los demonios también saben que Dios existe. Todavía necesitamos ir a la iglesia y orar y decir, Señor, convierte a mis hijos. Hazles que esta sabiduría que tienen de que comprenden la existencia de Dios les afecte porque ellos pueden saber que Dios existe y condenarse. Pero al menos, hermanos, al menos el camino está siendo preparado para que no sean personas que tengamos que luchar con ellos y decir, primero ahora te tengo que convencer que Dios existe, porque tu mente ha sido entrenada para no razonar bien, porque allá afuera te han enseñado a no usar tu cerebro de la forma apropiada. Es más, incluso la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, sí hubo algunos como Víctor no, se llamaba, sí, Víctor, em, ahora olvido su nombre, pero estuvo en la misma tradición que Hugo de San Víctor. Ricardo de San Víctor se llamaba él. Él dijo que la Trinidad se podía comprobar sin la Biblia. Yo no creo eso. Yo creo que la Trinidad es una verdad que solo podemos conocer por la Biblia. Pero, ¿cómo nos ayudan las artes liberales para incluso temas como la doctrina de la Trinidad? Vean esto. Me gusta lo que dijo alguien. Hay personas que les cuesta tanto trabajo. Ahora, la Trinidad es algo muy difícil, como vamos a ver hoy en estas conferencias que vamos a tener.
Es un misterio, nadie lo comprende. Pero las artes liberales, dijo alguien esto, le dan las herramientas a los hombres, le dan las herramientas a los hombres para que cuando escuchen la Trinidad, las personas tengan los brazos abiertos y digan, claro, es un misterio, pero no hay nada ilógico, no hay nada contradictorio, no hay nada erróneo, es lógico. Las manos están abiertas, pero cuando han sido mal enseñados, las manos están cerradas, hermanos. Y quiero decirles algo, el gran desarrollo cristiano, el gran desarrollo cristiano siempre tiene como acompañante las artes liberales. Es por eso que se me pone la piel chinita siempre que hablo de esto, porque Dios no destruye la naturaleza. Él no va a destruir la educación clásica que le estás. Para ser cristiano, él no va a tener que decir, ah, no, ya tengo que dejar de usar mi cerebro para ser cristiano. No. Las artes liberales, la gracia no va a destruir la naturaleza. La gracia va a perfeccionar la naturaleza. Como decía, el niño podrá decir, lógicamente entiendo que Dios existe, pero ahora la gracia, lo que ya entiende en la naturaleza, lo que él ya entiende naturalmente, él ya entiende naturalmente, Dios existe, porque hay preciosos silogismos para comprender que Dios existe. Bueno, la gracia no va a venir a decir, no, ¿qué crees? Para ser cristiano tienes que echar el cerebro a la basura. No, va a decir, ahora la gracia va a usar este conocimiento, va a usar este conocimiento y va a decir, ahora te doy gracias salvadora para que no solo creas que Dios existe, sino lo reconozcas como tu creador. La gracia no destruye la naturaleza, la gracia la va a perfeccionar. La gracia, las artes liberales no tendrán que ser echadas al bote de basura cuando nuestros hijos crean. Van a poder ser potenciadas para avanzar el reino de Dios, de la misma forma con con la Trinidad. Ok, ahora puedo comprender conceptos un poquito más complejos. Hoy es difícil y uno tiene que ir con pasos muy básicos en las iglesias para enseñar la Trinidad, porque nuestra cultura, este no pinta muy bien, me estoy acabando sus plumones, perdonen. Eh, Nuestra cultura no recibió artes liberales. Nosotros no fuimos educados así. Bueno, ¿qué, qué es lo que hará, tenemos que hacer muchas veces en las iglesias, enseñar conceptos básicos, ¿sí? Para poder enseñar la Trinidad, muy básicos. Si pueden conseguir esto, de hecho está gratis en internet. Hay unas oraciones por un tal Gregorio Nacianceno, se llama sus 5 oraciones teológicas. Es impresionante que esas 5 oraciones teológicas, él las dio en sermones en su iglesia. Y créanme que no son nada fáciles sus oraciones teológicas, pero había muchos de su audiencia tenían una educación de artes liberales. Bueno, lo que enseñemos en artes liberales, la gracia, cuando hablemos de la Trinidad, cuando hablemos de la encarnación, cuando hablemos de cualquier doctrina, no vendrá a destruir eso que ya enseñamos, sino que los habrá capacitado para entenderlo un poco mejor, hermanos. Es por eso que nosotros vemos desde el principio a los cristianos hablando de las artes liberales. Por ejemplo, Basilio de Cesarea. Basilio de Cesarea, en el año 300 y 400 vivió él. Él tiene un pequeño manual donde habla de las artes liberales eh, y qué libros y cómo los cristianos deben acercarse a ciertos materiales. Agustín de Hipona también tiene un tratado que se llama De Doctrina Cristiana y es interesante que explica cómo es que los hombres deberían tener cierto entrenamiento en las artes liberales. Hermanos, hay un autor, y este libro creo que solo está en inglés, pero
Déjenme darles el resumen de este libro. Ella se llama Marcia Kolish y dice, el libro se titula Fundamentos medievales de la tradición intelectual occidental. Vean esto, Fundamentos medievales de la tradición intelectual occidental del 400 al 1400. Ella lo que trata en ese libro es lo siguiente. ¿Qué, qué es lo que produjo en la tradición occidental como Agustín de Hipona? ¿Qué es lo que produjo después en el siglo IX y X lo que se llamó el Renacimiento carolingio? ¿Qué es lo que produjo el gran despertar filosófico y teológico del siglo XI y el siglo XII? Lo que Marcia Kolish en este libro demuestra es que algo que acompañó a los cristianos en todo este tiempo fue las artes liberales. ¿Por qué tenemos en la Edad Media el credo niceno que vamos a estar revisando en la Edad Media con los grandes hombres y después incluso en el protestantismo y en el postprotestantismo? ¿Por qué tenemos un desarrollo intelectual en la doctrina cristiana tan preciso, tan hermoso? Hermanos, porque la gracia no viene a destruir la naturaleza, sino que la perfecciona. Y toda la educación que ellos recibieron fue utilizada por Dios, para avanzar su reino. Hermanos, ¿qué si la próxima generación vuelve a tener algunos, algunos teólogos? ¿Qué si la próxima generación le toca tener a una, no solo a un Basilio? Yo les quiero decir algo, hermanos. Yo no conozco un teólogo en nuestros días en Latinoamérica que merezca el nombre de teólogo. Y no creo que nos tocará quizá en nuestra generación. ¿Saben qué pienso? Quizás son nuestros hijos los que van a poder ser llamados teólogos, pero quizá es en estos, entre estas escuelas, que niños bien preparados podrán ser los próximos que defiendan la fe con firmeza. Pero no solo eso, ¿qué tal si Dios nos bendice con una Macrina? ¿Quién fue Macrina? Macrina fue la hermana de Basilio. Y Macrina le dijo, ella no se quería casar, su papá hizo un contrato, se terminó casando, el hombre se muere para bien de ella y ella dijo, papá, yo estoy casada con él eternamente, así que ya me quedo en la casa. Y ella con su madre, si no me equivoco, no voy a decir el nombre de su madre porque me voy a equivocar de ella, pero Macrina educó a su hermano Basilio, y Basilio es lo que se llama, está en medio, entre los que se llama los tres grandes capadocios. O hermanos, que a lo mejor entre nosotros está aquella próxima mamá que va a ser la educadora de un gran hombre o de una gran mujer, pero ¿y si no? ¿Qué si pueden ser esos ciudadanos que levanten nuevamente nuestra sociedad? Yo no creo que todos nuestros hijos o que las artes liberales solo son para aquellos que van a ser teólogos o filósofos. Espero que salgan algunos de ellos, pero no creo que todos van a ser. No obstante, hermanos, la diferencia, la diferencia de lo que pasó en Europa y lo que pasó en Estados Unidos, del desarrollo social que hubo, del desarrollo tanto económico como moral, de una sociedad que glorifica el reino de Dios, se basa también en este principio, que la gracia no destruirá la naturaleza, sino que la perfeccionará y que nuestros hijos sean parte de ello. Me gusta lo que dice Lutero en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él ora, él
comenta que cuando nosotros oramos eso, no solo oramos para que tengamos el pan ahí, sino para que también nosotros podamos ser parte de esa sociedad que permite que el pan esté allí. No solo necesitamos pastores y teólogos, necesitamos hombres que estén allá afuera, bien educados en cualquiera que vaya a ser su área de, en su vida, pero que estén aportando para la construcción de una sociedad que glorifique al Señor. Que el Señor nos ayude en esta gran labor. Déjenme orar por ustedes y concluir así. Padre, gracias por este tiempo y gracias por mis hermanos, mis hermanas que están queriendo avanzar tu reino, Señor, en esto. Señor, da gracia, Padre, para ellas, dales ánimo al saber que están haciendo una labor no en contra de tu evangelio, sino a favor de tu evangelio por medio de este trabajo que ellas hacen. Anímalas, dales fuerza, sígueles dando recursos, síguelas capacitando para que, Señor, en este país, Señor, aquí en Costa Rica, pueda oírse, Señor, en las futuras generaciones, que de un pequeño lugar, que quizá ahora nadie sabe, tú levantaste esos pequeños hobbits que van a destruir, Señor, y van a herir el reino de las tinieblas. Usa, Señor, úsanos nosotros que somos insignificantes para conseguir grandes cosas para el avance de tu reino. Sé con nosotros, Señor, y sé con ellas, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.